Hola, ¿qué tal amigos? Y yo soy el documentalista. Tengo enfrente de mí a una mujer impresionante. El día de hoy nos va a confesar cosas un poco tenebrosas, un poco en en ese punto liminal entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo que ocurre con los muertos? Y bueno, qué mejor que ella, una embalsamadora profesional. ¿Cómo estás, Loy? Muy bien, Doku, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Un poco impresionado ¿Por qué? porque tu aspecto, tu porte impone de verdad. Entonces llega uno y tienes así como que una energía, eh, no sé, que pudiera revivir a un muerto. Entonces, o sea, sí, o sea, traes una vibra digamos, muy fuerte, ¿no? ¿Sí crees? Y eso así como que causa desde mi punto de vista, es una impresión impactante, pero en el ¿Buena o buen mala? Ok. sentido. Sí, no, en el buen sentido, no en el mal sentido. En mí. Habrá gente que a lo mejor todavía digamos, en una mayor escala, y habrá gente que a lo mejor pues no está de acuerdo, ¿no? Seguramente. Pero yo creo que está, digamos, es un aspecto que te hace única. O sea, dices tú, ok, no he visto otra mujer como ella, entonces yo creo que eso está bien. Sí, yo también ¿Va? creo que está bien. Entonces, ok, cuéntanos un poquito acerca de tu profesión, esto del embalsamamiento. Pues, ¿qué te cuento? Básicamente nosotros lo que hacemos es tratarle de dar un poquito de vida y dignidad a lo que fue el cuerpo de una persona, para que lo puedan velar y todo este rollo. Oye, ¿puedes hablarme acerca de este efecto? Tú nos vas a decir cómo se llama, en el que hay un cuerpo, porque se han escuchado historias de que está un cuerpo inerte, sin vida, y de pronto, no sé, levanta una mano, o se levanta, como que se sienta, pero está muerto. Pero, a ver, cuéntanos un poquito de esto. Fíjate que a mí nunca me ha pasado eso y el día que me pase, yo creo que renuncio. ¿Te crees que yo soy muy miedosa? Yo soy muy, no miedosa, pero soy muy nerviosa. Entonces, tanto así como que se levante un cuerpo, nunca me ha pasado. Espero que no me pase nunca. En cuanto a sonidos, como eructos, como gruñidos o así apretones de mano, pues es más normal porque pues el cuerpo entra en un estado de rigidez en sus músculos, en el que pues si tú lo manipulas, probablemente si tú le mueves un codo, te aprieta una mano, cosas así. Pero, pero así de que se levante y se vaya, no me ha pasado. ¿Qué es lo que llega más, hombres o mujeres? mm, Hombres. ¿Hombres? ¿Alguna vez te ha tocado que llegue un cuerpo de manera especial o extraña, en circunstancias fuera de lo común? Por ejemplo, que llegue un cuerpo y de pronto llega alguien queriéndose llevar el cuerpo o cosas así, No, ¿no? no, o sea, me ha llegado muchas veces que la familia a fuerzas quiere estar ahí. Eso sí me ha pasado un montón, es muy normal. Que la familia quiere estar ahí o así, pero no, como que se lo quieran llevar, pues no. ¿Y te han tocado cuerpos con artefactos extraños dentro del cuerpo? ¿Cómo qué tipo de artefactos? Bueno, pues por ejemplo, es común a veces en algunas víctimas que se ven involucradas como en el, digamos, narcotráfico, cosas de estas, que les encuentren paquetes de droga, por ejemplo, en el abdomen. Ah, pero eso es eso sería en el área de autopsias. Ok, Sí, el pero, embalsamado ya es como otro tema. No, a nosotros ya nos llega el cuerpo autopsiado. ok. Y a lo mucho que le llegas a sacar son esquirlas de bala, que eso pues sí, casi siempre. Bueno, ¿O en los balaseados, te en toca los mucho baleados. balaseado? De repente sí, porque yo vivo allá en una zona, pues ya ves como un poquito más rural, entonces no sé, como que allá la mañana se anda con todo y Ok. sí llega mucho balaseado de repente. ¿Por qué si eres tan nerviosa, como dices tú,
te metiste en esa profesión? Por loca. Yo de veras, mira, una de las cosas que precisamente por las que yo dudé mucho tiempo en meterme al gremio es porque soy muy nerviosa con los fantasmas y la sangre me marea. O sea, imagínate. Así, entonces yo decía, no, pero ¿para qué le entro? Si capaz que no aguanto, porque de por sí los cursos son caros, o sea, todo ese rollo, pues es como carito nomás para ver si me va a gustar o así. Entonces, pues yo más bien me metí como de chalán, como de auxiliar primero, y ya que vi si aguantaba varas y todo eso, pues entonces ya me metí de lleno. Pero sí, de todas maneras, a veces me pasa que me mareo, ya no me mareo, porque pues ya ahorita a estas alturas pues ya he visto de todo tipo de cadáveres. Pero en cuanto así como energías o sombras o cosas así que me pudieran así como dar miedo, ahí sí, ahí sí sigo siendo muy nerviosa. Pero pues bueno. Sin dar nombres ni detalles que te pudieran comprometer a ti o digamos y actuar de manera irrespetuosa contra alguien, solamente digamos dándonos la descripción, ¿alguna vez te ha tocado algún cuerpo fuera de lo común que tú digas, ok, esto sí estuvo raro? ¿Raro como paranormal o raro como muy violento? Como violento, como algo que te haya sorprendido. No, pues sí, una chica como de 13 años tenía la morrita y y le dieron un levantón y, ay no, bárbaro, ese cadáver estaba destrozado. De pies a cabeza estaba destrozado. Estaba macheteado, tenía toda la espalda llena de, ¿cómo se llama? De, así como que le apagaban. Quemaduras de cigarro. Quemaduras de cigarro, así en toda la espalda. La tráquea la traía cortada. Por adentro estaba toda destrozada, como que le introdujeron cosas o no sé cómo estuvo ahí el rollo, pero estaba el cadáver horrible. ¿Y crees tú que ella les debía algo o crees que fue como una venganza? Se supone que no. O sea, se supone que la morra iba saliendo de la escuela y se la levantaron. Así como así, nada más. ¿Nunca ha llegado, como dices tú, la maña ahí con ustedes? Ay, esa parte. ¿No puedes hablar de esa parte? Alguna vez nos pasó un caso, con unos baleados precisamente que eran de la maña, y entonces pues la maña, pues todos llegaron así a, pues a arreglar como quien dice el servicio, pero hasta eso se portaron bastante decentes, o sea, bastante firmes, pero bastante decentes, bastante respetuosos, pero sí, eso sí ha pasado. Ok, o sea, llegaron como con un plan, digamos, que querían hacer que se hiciera lo que ellos querían que se hiciera, pero no te trataron mal. Ajá, o sea, es que ellos se querían brincar el tema de que se los llevara Semefo, precisamente. Y querían que nosotros fuéramos a recogerlos directamente en donde los balearon. Y o sea, para evitarse como el tema de investigaciones y todo este pedo. Claro. Y nosotros así, pues bien cagados, quieras que no, porque nosotros no, pues es que nosotros no podemos hacer eso. O sea, fuiste? Porque la bronca sería para nosotros. No, creo que no. No. ¿Cómo te sentiste cuando llegaron? ¿Te dio miedo? Sí me dio un poquito de miedo. Pues me dio un poquito de nervios, pero pues también dije, pues tienen que entender, o sea, eso no es... Independientemente yo no puedo ir porque yo no tengo el vehículo para hacer recolecciones. Entonces, pues realmente no era como mi asunto. Yo dije, pues si me los traen a embalsamar, pues yo los voy a embalsamar porque así es mi chamba y yo no me voy a meter en broncas. Pero pues ya se arreglaron con la funeraria y ya. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Como 6 años. 6 años. ¿No te da como sentimiento que se trate a veces de niños, que tengas que embalsamar niños? Solo cuando son muertes, pues, feas. Pero bueno, es que si son muertes feas, pues sean niños o sean adultos, realmente me da lo mismo. Pero, pues no, en general, yo estoy consciente de que cada quien tiene su tiempo de vida y cada quien, pues, es independiente, pues. Unos van a vivir muy poco, otros van a vivir mucho. Entonces, pues así es eso. No, en realidad no me da como mucho pesar, así que yo diga, ay, o sea, me da pesar por los papás, más bien. Claro. Sí. ¿Tú no eres mamá? No. Todavía Tal no. vez es por eso. Puede ser.
Sí, sí, o sea, tampoco te puedo juzgar porque no soy embalsamador, entonces. Sí. Y alguna vez en tu trabajo, ¿te has visto como en una situación en la que tú digas, ya no quiero trabajar en esto? Esa vez de la niña. Sí. Sí, esa vez de la niña, para empezar porque apenas iba comenzando. En lo del embalsamado yo creo que tenía como 2 años apenas. Y sí me habían tocado pues mucho tipo de muertes violentas, atropellamientos o cosas así, pues que físicamente se ve muy impactante, si quieres, pero no sé, como que con ella me metí mucho en el pedo pues lo que había pasado. Te afectó Y un poco el más. rollo tortura más que nada. Ujú. Entonces dije, no, yo creo que ya no voy a aguantar. O sea, si esto va a ser algo como frecuente, pues yo creo que sí me va a llegar a afectar Claro. emocionalmente, psicológicamente. Sí, sí, eres humana, claro, por supuesto. Oye, ¿qué opinas al respecto de lo que dicen algunas personas? Que su trabajo es muy bonito. Es como un poco irónico, pero en el contexto de que, por ejemplo, llega un cuerpo que a lo mejor sufrió un accidente, desfigurado, y ustedes tienen como el trabajo Ujú. de dejar ese cuerpo lo más presentable a veces posible para que haya un velorio, para que la gente, bueno, a quien le gusta, ya sabes, ir y ver el cadáver como para despedirse. Ujú. Y tienes que hacer que el cadáver se vea lo más presentable posible, ¿no? Esa es mi parte favorita. La Sí. verdad, sí. O sea, Sí, ¿qué es lo que más te gusta el de esa tema parte? reconstrucción me encanta. Me encanta porque se me hace increíble pues lo que la neta de las manos y la buena voluntad y obviamente el conocimiento pueden hacer. O sea, porque si a mí me han llegado casos súper desfigurados, pues por lo mismo que estoy allá en las orillas, en las afueras, pues son choques a cada rato. Eso sí, son choques y accidentes de automóvil. Entonces, o de moto, mucha moto. Entonces, imagínate cómo quedan. Sí, O sea, claro. quedan severos, o sea, los cráneos totalmente aplastados, o sea, muchas cosas así que cuando tú le puedes dar precisamente esa paz a la familia, de despedirse, o sea, de poderse despedir, pues de manera digna y que no les cause un trauma, o sea, Sí, estar claro, viendo claro. cómo Imagínate quedaron. que llegas y ves a tu familiar ahí todo. Ajá, Ujú. está muy fuerte el asunto. Entonces, ay, a mí me encanta. Me encanta. La verdad, se me van horas. A mí se me pueden ir horas en un rostro. Porque siempre hay algo como más que hacerle y yo de por sí soy como muy perfeccionista en ese aspecto. Entonces, pues siempre hayas algo más que hacerle y sabes que siempre te puede quedar mejor. Y si te dan tiempo suficiente, porque luego a veces la familia te carrerea mucho, que dices, oye, yo le tengo que hacer otra cara, espérame tantito, dame un poco Ya, de tiempo, no te lo puedo entregar en 1 hora, ya. pero sí, si me dan tiempo, no, yo lo disfruto muchísimo, la verdad. Sí, esa es la parte a la que me refiero, que la gente dice, bueno, en ese contexto es un trabajo, una profesión muy, muy bonita. Sí es. ¿Y te has encontrado con algún caso en una situación en la que tú quieres terminar tu trabajo, pero por cómo está el cuerpo, pues no puedes? Me ha pasado muchas veces que la familia prefiere no ni moverle. Y me queda como un poco de frustración porque yo sé que puede quedar muy bien. O sea, yo ya más o menos le calculo y digo, la verdad puede quedar súper bien. O sea, sí vale la pena hacer una reconstrucción en este caso. Hay unas reconstrucciones, por ejemplo, en cuerpos que están putrefactos. Ahí ya es un poco, no me gusta porque pues la cara ya va muy hinchada y hay que poner unas cantidades de maquillaje muy, muy, muy cabronas. Entonces queda un poquito... No me encanta el resultado, nunca me ha encantado en un putrefacto. Pero en lo que son accidentes frescos, en eso sí puedes dejar de verdad resultados muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, cuando las familias son así como que no, velamos a cajón cerrado, nada más que se embalsame. Y yo es así como, bueno, está bien. ¿Qué vas a hacer el día que se te aparezca un fantasma allá adentro? Ay, no me digas eso. No sé. El otro día, como que llegó primero el fantasma que el cuerpo. Ah, no manches. Sí, te lo juro. Estaba preparando un señor y era en la noche y los de la funeraria estaban ahí
Allá afuera pues que está la cochera y después está el laboratorio. Entonces yo estaba ya terminando ese cuerpo y todo, y siempre pongo música, yo siempre en el laboratorio tengo música, me gusta mucho trabajar con música. Entonces pues siempre estoy cante y cante y yo trabajo muy a gusto. Y ya entregué ese cuerpo, se fueron y cerré el portón de la cochera y me metí a anotar cosas en la bitácora, ya sabes, a darle una arregladita para que no quede todo tan hecho desmadre como yo hago. Y vi una sombra así pasar del laboratorio hacia allá, hacia el fondo están las capillas, hay otra puerta que divide las capillas del área del laboratorio y cochera. Entonces pasó hacia allá, pero me quedó claro que no era una persona, pues, o sea, una persona viva no era. Pero viste como una sombra, como... Era una sombra así tal cual, alta, oscura. ¿Qué pasó? Y yo así de, oh, la verga. Y le apagué la música porque sí me asusté. Es lo que te digo, que sí soy muy miedosa. O sea, yo le apagué la música y me pegué hacia la pared y dije, ay, no, ¿qué hago? Y ya le iba a hablar a mi novio y dije, le voy a marcar para que se me quite el susto un poquito. Pero luego dije, no le voy a marcar porque al contrario como que me lo voy a alimentar más, ¿no? Y yo así de, a ver, señor, no se ande quedando, que no sé qué, ya váyase. Ya estaba yo, pues, tratando de hacerme yo mi lavado de cerebro para tranquilizarme y salirme. Y en eso ya tocaron, y ya abrí y era otro cuerpo que iba llegando. O sea, otra funeraria que iba llegando. Y yo dije, ay, mira, llegó primero el señor. ¿Sí crees entonces en los fantasmas? Sí, sí creo. En los espíritus, en el más allá. Sí. ¿Tú qué crees que haya después de la muerte? Yo creo que depende mucho de la vida que tuviste. Sí, creo que depende mucho. Y de la muerte que tuviste. O sea, yo sí creo como en esas leyendas que son de los muertos de carretera, que si la muerte fue demasiado... como demasiado espontánea, o sea, que quizás no te alcanzaste a dar cuenta de que te ibas a morir, o sea, que no tuviste ese momento como de conciencia de lo que estaba pasando, puede ser que sí te quedes así como atrapado. Y son leyendas pues que siempre la gente que anda mucho en carreteras se sabe, ¿no? Que dices, sí, se aparece una señora ahí en la carretera y siempre hay cruces así por ahí, cosas así. ¿Tú te sabes leyendas de esas? Sí, a mí sí me atravesó una señora. A ver, cuéntame. Cuéntame. Ahí para Tala, a ver, ¿cómo te ubico? Está la carretera para Meca y después ya ves que está la desviación hacia la caseta de Tepic. Pues poquito antes, era en la noche, eran como las 12, a mí me choca manejar de día por el tráfico y todo el asunto, entonces sí. y por el calor, entonces yo prefiero manejar de noche y siempre que vengo a visitar a mi papá me regreso un 12. O sea, que tampoco es la noche, pero me regreso ya en la noche. Sí, porque ya en la venta y todo eso, cuando vas de aquí para allá es un tráfico... horrible. Ajá. Desde el Technology Park, todo Ajá. ese tema se está poniendo muy canijo para pasar. Entonces, pues yo me lo ahorro y me voy en la noche y me voy bien a gusto. Pues esa vez vi una señora que andaba caminando y dije, qué loca doña, qué tarde, ahorita en la carretera. Y más porque esa zona es donde están los federales. Ajá. Que están los federales de un lado y son fábricas del otro lado. Entonces dije, pues sabe qué andar haciendo por aquí, ¿no? Ahí en la pura venta del astillero por ahí. Y dije, bueno, pues no sé qué. Y la señora se cruzó enfrente de mí. Y bueno, mi papá siempre me ha dicho que no, que no volanteé. Y se cruzó, pero se cruzó así. O sea, justo cuando yo iba pasando, entonces yo nomás le hice así porque yo me quedé esperando el chingadazo, te lo juro. O sea, me quedé así pasmada con el volante y dije, ¡a la madre! Pero pues no sentí el golpe. O sea, no sentí el golpe ni nada. Y ya volteé por atrás, por todos lados. Dije, no manches, no, no era. Y después de que dije, pues ya ando bien cansada. Ando bien cansada, yo creo. Eso pensé, y después le estaba platicando a una amiga, a la chica que me pone las uñas, y me dice, ay, sí, güey, ahí dicen mucho que se parece una señora. Y yo, cállate los hijos, ya no me digas. ¿Sabes cómo le voy a poner la miniatura de este video? ¿Cómo? Atropellé un fantasma. Pues yo me la llevé, no sé si se subió, no sé, se la traigo. Sí, fíjate, yo a veces he sentido como que se sube alguien conmigo en la camioneta. Uh-huh. Y me han contado historias de camioneros o gente que va en la carretera y de repente se sube, le dan raite a alguien. Uh-huh. Sí, y de pronto cuando llegan al lugar donde los llevaban,
voltean y aquí es, ya llegamos y ya no están y desaparecen o sea, está muy espeluznante Sí, eso la verdad, de los sí. traileros, la verdad. Oye, y volviendo un poquito al tema del embalsamamiento, am, ¿cómo es tu día a día digamos, tu trabajo? Porque, no sé, de alguna forma yo me imagino que, pues tú lidias en cierta forma con la muerte. Ujú. ¿Cómo, cómo procesas todo esto? O sea, porque tiene que ser impactante en cierta forma, pues ver cadáveres, que sí, que a lo mejor te acostumbras, que te convences de que, bueno, pues esto es mi trabajo, es algo natural, la muerte, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor las primeras veces cuando hacías esto, ¿cómo lo procesabas? Yo nunca tuve mucho tema, ¿eh? Con, con el tema, o sea, con el asunto de los muertos, nunca me generó como incomodidad. Es que como yo le entré con mucha emoción, o sea, yo de veras, yo sentía que era lo que yo tenía que hacer. Entonces, desde la primera oportunidad que a mí se me dio y desde el primer cadáver que yo vi, yo o sea, lo viví y lo recibí pues con mucho cariño y mucho agradecimiento pues de que se me estaba dando, de que se me estaba dando la situación. Y fíjate, a mí me empezaron a enseñar por paro, así tal cual. Yo llegué a pedir, porque llegué a pedir trabajo en muchísimas funerarias, pero pues en las funerarias te piden más que nada la experiencia. Entonces pues es donde chocas un poquito. Sí, sí, Porque, así como que o sea, voy saliendo ajá, como porque dices, ajá, ¿y de dónde las saco si no me contratan? Mm, No, el tema del trabajo en México en sí, general. ok, ya. No, todas las carreras traen ese rollo. Entonces, un conocido ya me hizo así como que el parillo y me dijo, pues yo te enseño, o sea, no te puedo contratar, pero yo te enseño, si quieres. O sea, en tus tiempos libres vienes y Como si, para que agarraras experiencia. ajá, si Ujú. te toca cuerpo, ya ves si te gusta y no sé qué. Y esa vez, esa funeraria está por la calzada de Independencia. Es, pues calle céntrica de aquí, se me hace que no es de aquí, va. No, sí, pero sí conozco aquí. Ah, Yo ok. viví 10 años aquí, entonces. Ah, súper bien. Sí. Ah, pues la calzada ya ves que mucha gente la agarra como de autopista en la Ujú. noche. Entonces también son unos choquezazos y unos atropellamientos pues fuertes. Pues esta señora no traía de los muslos para abajo. O sea, lo traía todo despedazado porque se la llevó un carro. Y ese fue yo creo que fue el segundo cuerpo que yo vi. El primero fue un viejito, ese me acuerdo muy bien, que se parecía mucho a un abuelo mío. Entonces dije, ay, como que me dio más ternura, dije, el don Pedro, qué buena onda, porque me cayó muy bien ese abuelo. Entonces la señora fue como el segundo o tercer cadáver que yo vi. Y ya me dice mi compa, el que me está enseñando, me dice, no, pues hay que encapsular sus piernas, ¿me detienes o las encapsulas? Y yo así de, no tengo ni idea de qué es encapsular, ¿por qué me estás preguntando eso? Y ella me dice, bueno, si quieres me las detienes y mientras te voy diciendo cómo se hace, ándale pues. Entonces yo agarré a la señora así como pues de entre sus pompis y lo que tenía de piernita, o sea, el pedacito, y la agarré y la levanté así, y con toda la naturalidad del mundo, pues de que estaba yo toda chorreada de sangre y lo que quieras. Y el menester se me quedó viendo así como, qué asco. Pero me dice, güey, tú estás hecha para este trabajo. Y yo, ya sé, o sea, sí sé. Gracias. Entonces realmente nunca me ha generado mucho tema. Y yo sé que para muchas personas sí es como muy impactante. Mi novio me ayuda porque yo vivo arriba del laboratorio. Entonces cuando estoy de guardia, pues estamos arriba, pero llega a trabajo y si puede me echa una mano. Y hay muchos cuerpos que sí le dan así como que dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, guácala? O cualquier cosa así, El otro día nos llegó un putrefacto ya en estado avanzado y sí se vio que no le agradó. A mí ni siquiera el olor me molesta. Es lo que te iba a preguntar, porque pues putrefacto y dicen que huele muy mal. Huelen muy fuerte, muy fuerte. Sí huelen, sí es cierto eso que dicen que huele más fuerte que un perro, por ejemplo. O sea, sí es un olor muy desagradable y muy penetrante, pero no me molesta. O sea, no me molesta hacerlo. No, es que tienes que tener la vocación y tú definitivamente la tienes. Sí, No cualquier persona. Yo conozco gente que ve una gotita de sangre y se desmaya. Es que eso sí me pasó. El primer o el segundo semestre que me llegó,
que también pues ese había estado refrigerado aparte. Entonces, a la hora de estarle sacando todas las vísceras, estaba muy helado, o sea, estaba muy heladas las vísceras, muy frías las vísceras, y estaba pues el charcazo de sangre. No, yo sentí que se me fue la sangre hasta los pies de repente, y me vio mi compa, fue con este mismo men, y ya me dice, ¿te quieres sentar, verdad? Y yo creo que sí, ¿tú crees? Porque yo estaba así pálida, y ya me senté un ratito y dije, no manches, sí me mareé bien feo, casi me desmayaba, pero eso pues ya con la práctica y los años, pues ya ahorita para nada. O sea, realmente se te fue pasando. Nada que ver. ¿Y ahorita ya puedes manipular un cuerpo tú sola? Sí, claro. Siempre y cuando esté muerto, sí. Porque si yo veo sangre así de alguien vivo, me sigue dando como sí. que el mareo. O si yo me corto, yo soy bien escándalo, soy bien dramática. Entonces, si yo me corto, también es así como que, ay, no, me da algo. Pero no, pues los cuerpos de CMFO pues llegan en todo tipo de estados, en todo tipo de condiciones y no, ya no me genera ningún malestar. Órale. Oye, ¿cómo te vistes en tu trabajo? Pues... ¿Usas porque traes en tus ojos ahorita? ¿Así vas a tu trabajo? ¿Cómo? ¿Así con lo que traes, los pupilentes y todo no eso? No son pupilentes. ¿Qué es? No son pupilentes, me tatué los ojos. ¿Así los tienes? Sí. No me puedo ir sin ojos si me voy así. Yo no sabía que se podía hacer eso. Sí. ¿No te tatúan así como con la maquinita? No, me imagino te que no. Te ponen unas inyecciones. Te inyectan tinta en la parte superficial de la esclera y ya se corre la tinta. ¿Y cuánto te dura eso? Toda la vida. Es un tatuaje. ¿Ya no se te va a quitar? No. Wow. Oye, entonces pues sí me voy así a trabajar. ¿Y tus jefes qué dijeron cuando te vieron? ¿Mis jefes, mis patrones o mis papás? No, los de en la embalsamadora. En la... Cuando me vieron los ojos, yo estaba trabajando ya en una maquila, en un laboratorio que le maquila a varias funerarias, el área del embalsamado. Entonces, pues yo me acuerdo que los primeros días te cala muchísimo la luz, y yo en el trabajo con lente oscuro, ¿no? Ya la diva. Y entonces como que le dio curiosidad a mi patrón, porque ya sabía pues que me gustaba como que el tema, y baja, y bajó, como tiene cámaras, yo creo que vio. Y ya me dice, baja, y me dice, haber dicho, o viene bien marihuana, o viene algo que ¿por qué trae lentes en el trabajo? O sea, qué rara. Y ya bajó y me preguntó así directamente, ¿por qué trae lentes? Y yo, ay, patrón, no voy a correr. No voy a correr, y ya me los quité, y todavía traía aparte los ojos súper hinchados porque estaba pues fresquito el procedimiento. Y ya me ve y nomás le dio como risa y me dice, ay, voy a tener la embalsamadora más rara de todo México. Sí, es lo que yo digo, así como que, ok. Bueno, lo voy a tomar como un cumplido, pero okay. Sí. Oye, no, pues definitivamente eres una embalsamadora poco común. También veo que te gusta mucho lo de tus uñas. Uh-huh. Traes unas uñas muy, muy padres, pero sí. ¿Te dejan trabajar? Sí, mi ciela, sí me dejan trabajar. O sea, ya con práctica. Porque al principio, pues no, o sea, yo traía uñas cortitas. O sea, cortitas porque sí me gusta andar arreglada de las manos. Pero ya con la práctica, y es que al principio lo haces todo como muy con las manos y te ayudas mucho uh-huh. con las manos, pero ya después que agarras más maña, haces prácticamente todo con el instrumental. Okay. Entonces sacas arterias con el instrumental, usas las pinzas, o sea, usas tu material, y entonces pues las manos... no es que te estorben mucho las uñas. No. Para lo único que me estorban es que me rompen los guantes. Ya. Entonces uso guantes extra fuertes. Ok. Oye, en tu trabajo en la parte del maquillaje, uh-huh. ¿estudias como algo de maquillaje antes de entrar ahí o ahí es donde aprendes? Sí hay cursos, sí estudié cursos, o sea, no, la mayoría de lo que yo aprendí, lo aprendí empírico. O sea, me enseñaron y me metí, te digo, de chalán en una maquila, que fue donde más aprendí, porque ahí tenían unos 20 cuerpos al día. O sea, ahí aprendes a embalsamar, pues porque sí,
porque la carga de trabajo es pesadísima. Y entonces pues yo salí de ahí ya bastante preparada para el mundo laboral, pero ya después me profesionalicé, o sea, ya después me certifiqué, ya después saqué mis papeles, ya después empecé a hacer cursos, y me encanta, a mí me encanta ir a cursos de reconstrucción, aparte como somos un gremio chiquito, pues todos nos conocemos, o casi todos nos conocemos, entonces vamos a un curso y vamos así como que todos los mismos, y luego, ay, hay otro en Guanajuato, y vamos todos los mismos, y así. Ya, ¿y cuál es la parte que más dominas en el maquillaje o en la reconstrucción? Ay, pues todo, mira, no quiero sonar no quiero sonar ¿cómo se puede decir? Soberbia, pero soy hago muy buen buena. trabajo. Pues, la verdad es que le echo muchas ganas a mi trabajo. Y tengo, pues, sí siento que tengo una facilidad. ¿Te han felicitado? Claro. ¿Qué te dicen? Claro que sí, no, pues te mandan, porque lo malo es que yo no tengo contacto directo, bueno, lo malo y lo bueno, porque si no también me agarraría llorando a cada rato, es que yo no tengo contacto directo con las familias, o sea, yo tengo contacto con el funerario, con el chofer, pero con la familia pues es muy raro, solamente de vez en cuando que me llevan la ropa, los familiares o cosas así, pero es rarísima. Entonces, pues las felicitaciones nada más me las mandan. Oye, que te quedó muy bien, o llegan bien volados, o ellos mismos saben, pues, o sea, como ellos son los que dan la cara por el trabajo que tú hiciste, pues te dicen, güey, rifada, no, sí, rifada, no, sí, la neta, y se van bien a gusto, pues, porque saben que van a entregar un bonito trabajo. Ya. ¿Cuál fue tu primer cuerpo? ¿No fue profesionalmente hablando? ¿O fue ya profesionalmente hablando? ¿Cómo el primer cadáver que vi? El primer cadáver que viste. No, pues el primer cadáver que vi yo estaba muy chiquita, porque mi mamá tuvo un aborto como a los 8 meses de embarazo. O sea, ya tenía forma. Y lo velaron, ajá. Y yo habré tenido unos 5 o 6 años. Pero sí me acuerdo de la cajita, le di un peluche que me encantaba de un elefantito. O sea, ¿tú lo viste físicamente? ¿Lo viste? Sí, yo lo vi físicamente y todo. Y mi mamá, pues, o sea, con todo y que estaba muy devastada, no hizo así como que el drama. O no, nunca me presentó muy feo con la muerte, entonces. ¿Tú crees que eso ya te haya predeterminado de cierta forma? Mucho. Mucho, porque luego aparte, mi mamá perdió otro hijo, pero ese ya estaba más grande, ese tenía 12 años, y yo ahí era un bebé, yo tenía 1 año. Pero se les hizo una costumbre de estar en el panteón diario. O sea, era cosa de que nos íbamos a desayunar al panteón. O mi papá se hizo muy amigo de un señor que había perdido una niña chiquita. De un fantasma. Casi. Te lo juro que tenían llaves de ese panteón ya. O sea, eran la familia aferrada que no supera, la verdad. Todo respeto para mi familia, pero es que eso no es normal. Ahora entiendo cosas. Pero yo creo que también por eso, pues para mí la muerte siempre ha sido muy familiar. Después de eso, a mis 15 años, fallece mi mamá, y pues ese obviamente fue otro cuerpo que me tocó ver, y yo creo que fue el primer cadáver que yo toqué, porque le pusieron un labial espantoso. Fíjate. Y yo... Desde ahí también ya estabas como que arreglando. Desde ahí, yo creo que desde ahí entendí como la importancia, ajá, ¿no? De una buena presentación. Exactamente. Ya. Entonces yo traía casualmente un labial que era de mi mamá. Entonces le dijimos pues al de la funeraria, oye, como que ese está muy rosita, ¿no? Hay que quitárselo, te late. Y él dice, no hay bronca si abrimos el ataúd y no sé qué. Y ya pues como que con poquito trabajo, como que no quería, como que sí quiso al final. Y pues ya la desmaquillamos y ya le dimos una arregladita. Una maquilladita. Ese fue el primer cuerpo que yo toqué, que yo estaba impactada con la rigidez de la piel, con lo helada de la piel. O sea, con todo eso, pero sí me acuerdo, ese fue el primer cadáver que yo vi. Bueno, que yo toqué. ¿Y cómo dejaste ese trabajo? ¿Cómo qué? ¿Cómo dejaste ese trabajo? ¿Ese fue tu primer trabajo? Bueno, ese fue como quien dice mi primer trabajo y quedó bien. Sí. Quedó bien. Es muy difícil. Eso también no es no es algo que te esperas, pero es muy difícil trabajar en piel fresca que en piel muerta. El maquillaje. O sea, maquillarte a ti, maquillarme a mí, es muy diferente. O sea, la pintura agarra muy diferente.
en la piel se absorbe, el labial no agarra, o sea, es como muy raro. Entonces sí me acuerdo que cuando le pasamos así el labial y no se le quedaba la tinta, y aparte pues estaba súper, súper dura, como si fuera un muñeco de cera, dijimos, ay, ¿qué? ¿Qué onda? Oye, yo veo que traes muchos tatuajes por todos lados. Sí. El de la frente me gusta mucho. Gracias. ¿Alguna vez ha llegado un cadáver con un tatuaje que te haya gustado? Ay, antes, eso no sé si se pueda considerar mala praxis. Casi estoy segura de que sí. Le arranqué el... No. Tengo una colección en casa, enmarcados. No, ganas no me han faltado, pero estoy segura que eso no es nada, para nada legal. Pero sí les tomaba fotos. Sí tenía yo una galería grande de puras fotos de tatuajes, sí. Y nada más porque... O sea, por el tatuaje, gustaba. No al cuerpo, o sea, el tatuaje. Sí, el tatuaje. Claro. Todavía de vez en cuando si veo un tatuaje como muy significativo que digo, qué loco. Ay, ¿qué decía ese tatuaje? Hace poquitito me llegó un muchacho que chocó en su moto que se acaba de tatuar aquí. No recuerdo la frase. Lo traía fresco. Fresquísimo, todavía se le estaba descarapelando. O sea, estaba fresquísimo y era una mano humana y era una mano en esqueleto. O sea, así, tocándose de los dedos. Y se lo acababa de hacer fresquísimo y tenía una frase que no recuerdo qué chingos decía. Pero sí dije, ay, qué loco. Como que ya la veías venir. Algo así como que esperando la muerte. No, estaba chida la frase, pero no me acuerdo ya, la verdad. Pero sí, a ese también le tomé una foto. ¿Has tenido sueños, más bien pesadillas? No son pesadillas. Yo sueño mucho con los muertos. Y cuando quizás tú le mencionas a alguien que sueñas con los muertos, pues dices, a la verga, qué sueño tan culero. Pero no, yo tengo sueños más estresantes que feos. O sea, como uno de mis sueños favoritos de la vida, me llegó un cuerpo. Yo estaba en la cocina de una casa en la que no vivo hace mucho, y afuera de la cocina estaban las planchas. Y yo estaba en la cocina, me estaba lavando las manos, y ya llega un funerario con un cuerpo que tenía toda esta parte destrozada de su cara, pero mal, así destrozada, los dientes pelados. Tú lo podrías imaginar en una película de zombies, en algo de terror, pero como uno lo ve diario, o si no diario, muy seguido, pues ya no te causa como que dices, ay, pues no, sí tenemos dientes, y sí tenemos músculos, y sí tenemos todo lo que tenemos, todo lo que le vemos. Entonces, llega ese cuerpo, y luego me llega un bebecito, chinito, tatuado del pecho. Un bebecito así como de 1 año. Y yo, me caga que se me junte el trabajo. O sea, me choca cuando me llegan 2 cuerpos al mismo tiempo, porque siento que no les doy la atención, el tiempo y la atención. Como que no me gusta estar acarreada, ¿no? No me gusta trabajar así. Y el muchacho, y ya me regresé a la cocina, no me acuerdo a qué, y ya volteé. Y estaba el muchacho parado en la puerta con el morrito. O sea, sin su cara el güey, y con el morrito así cargando. Y los dos ya muy despiertos. Y me dice, ya me voy. Y yo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Y a dónde vas? No te puedes ir así. Porque yo dije, o sea, yo lo que pensaba era, no se ha visto cómo está. De la cara, ¿cómo te vas a ir así? Como que ya te vas. Es que es bien tarde, ya me tengo que ir. Y yo, no, siéntate, mira, vete. Siéntate porque no te puedes salir así. Ahorita acabo rápido y nomás te arreglo un poquito. O sea, como que son mis presiones, no tanto pesadillas, sino mis presiones de que el trabajo vaya bien y con los tiempos. Si tú crees en los fantasmas y constantemente estás arreglando los cuerpos de estos fantasmas, como honrándolos, ¿crees que los espíritus de esos cuerpos estén agradecidos contigo? Sí. Yo creo que sí. Es que yo soy bien platicona aparte con ellos. Entonces es así. Para mí todos son mis tíos y mis primos y mis así. Y así les hablo. Véngase, tía. Póngase aquí, ahorita la dejamos guapa y todo el show así, ¿no? Entonces sí, cuando yo soy muy de ver más o menos qué tipo, hasta la ropa. O sea, yo pongo la ropa y digo que este tipo de persona, pues, era más o menos así. Quizás le guste el pelo suelto, quizás le guste el pelo amarrado, quizás se peine así, o sea, porque luego, por más que uno les dice, manden una foto para ver cómo era, o sea, yo no la conozco. Últimamente yo no conozco a las personas, sí, entonces claro. Para mí puede ser un color o un rosa bonito, y para otra persona puede ser
el rosa que le pusieron a mi mamá. Claro, entonces, como en el labial. Ajá. ¿Ah? Entonces dices, no, es mejor saber. Pero a veces pues simplemente no te dan eso, entonces pues tienes que andar ahí haciéndole la adivinanza. Ajá, sí. Y O sea, hay que tener buen gusto también. Hay que tener buen gusto. Yo tengo un gusto como muy... Digo, en mí, obviamente, tengo un gusto muy estrafalario. Si fuera por mí, todos se irían con el cabello azul. Pero... pero pues no. Pero en términos generales tengo un gusto como muy neutro. Entonces siempre maquillo a las personas de maneras muy neutras, a los hombres muy bien, su barba muy cepillada, muy arreglada, su ceja también, los pelos de la nariz, todo. Entonces, pues sí soy muy dedicada y me gusta que se vayan así bonitos. Y sí siento como que se van a gusto. Es que estas se ven. Vas a decir que qué mamona. Sí, el semblante pero se les ven a cambia. gusto. Sí. Qué padre. Sí, qué loca. Sí. Ya estás alucinando. Cuando escuchas la música, porque tú dices que estás trabajando y que pones música, que les hablas, ¿qué música escuchas? También depende mucho de la persona. Como yo tengo un gusto bien general. Oye, llega un rockero y pone banda. No, viene haciéndolos enojar. No, pero pues hay algunos elementos que te pueden decir, por ejemplo en la ropa, si yo veo más o menos el tipo de ropa, ahorita que se puso mucho de moda como los corridos, y allá les encantan los corridos, y a mí también me gustan mucho los corridos ya, entonces pues les pongo algo así, o si veo que el señor pues lleva traje así como que, o sus fajos son así como más de, pues no sé, les pongo a veces hasta mariachi. Una muchacha una vez me llegó y tenía tatuada la carita de Nirvana en una rodilla. Entonces pues Nirvana. Y Nirvana es de mis bandas favoritas. Yo dije, ay amiga, tú y yo vamos a pasar un buen rato. Entonces pues sí, también depende. O de plano depende pues del mood que yo quiera andar, ¿no? Pero sí, pongo música. Oye, qué pues padre, feliz. qué padre. Definitivamente yo creo que tú estás en la profesión que deberías de estar, sí, claro. por tu forma de pensar, por tus ideas y qué padre que lo ves de la forma en que nos lo contaste. Qué bueno que tienes la firmeza, la templanza para poder llevar a cabo tu trabajo de la forma correcta. Y por supuesto, dar, regalar, entregar un cuerpo que de cierta forma ayuda a que sea más pasajero el dolor de las personas afectadas por el fallecimiento de este familiar, ¿no? ¿Alguna cosa que quieras compartirnos antes de terminar la entrevista? Pues, ¿qué te puedo compartir? Algo que quieras decirle a la gente. No sé, a veces uno dice, por ejemplo, en la parte esta de que mándenme una foto y no te la mandan. ¿Alguna sugerencia que quieras dar? Sugerencia para las personas. El tiempo, nosotros no estamos haciendo quesadillas, ¿verdad? El tiempo, yo entiendo como parte familiar que ha tenido sus pérdidas también. Yo entiendo que lo que más te preocupa es que el cuerpo de tu familiar ande por allá pues perdido, con gente que no conoces, con gente que no sabes cómo los va a tratar, con gente que... O sea, tú lo que quieres es tener a tu familiar ya cerca, ¿no? O sea, seguro, donde lo puedes estar viendo. Pero, pues sí hay que tener un poquito también de consideración que a veces es mejor que llegue un poquito tarde a que llegue mal o que algo pueda salir mal durante la velación, ¿no? Entonces, pues eso de dar los tiempos, también cuando sean accidentes, pues que sí entiendan pues que la reconstrucción es un proceso tardado. Yo me he tardado hasta 7 horas en una cara. Entonces, pues también paciencia. También que tengan paciencia, y se les va a entregar algo bonito. Muy bien. Bueno, amigos, ahí lo tienen, a esta embalsamadora tan guapa que tenemos el día de hoy aquí. Espero que les haya gustado la entrevista. Yo creo que nos aclara bastantes cosas y bueno, pues espero verlos en la siguiente entrevista. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Loy, embalsamadora profesional.